Bueno, pues el día de hoy estamos aquí con Arely Flores de SAS. Arely, bienvenida. Hola Ricardo, buenos días, muchas gracias. Arely, nos vas a platicar el día de hoy de Vaya Workbench, ¿correcto? Correcto, Muy bien, pues entonces platícanos, para empezar, ¿qué es Vaya Workbench? perfecto. ¿Tú has escuchado algo sobre Vaya Workbench, Ricardo? No, Perfecto. Bueno, te platico. SAS Vaya Workbench es principalmente un lienzo de desarrollo para usuarios, desarrolladores, modeladores y programadores, ¿vale? Esta va a ser nuestra principal audiencia a la que está dirigido. ¿Por qué? Es totalmente un lienzo para usuarios desarrolladores y los que acabo de mencionar previamente, porque es un espacio que nos va a permitir desarrollar códigos, desarrollar análisis, modelado de ciencia de datos. Es una plataforma muy sencilla de usar, ligera y además escalable. ¿Por qué es sencilla de usar? Bueno, todos los usuarios desarrolladores ya están familiarizados con esta interfaz. Por ejemplo, todos programamos o hemos programado alguna vez en un entorno de desarrollo, por ejemplo, de Jupyter Notebook, Jupyter Lab. Entonces, estos entornos de desarrollo los tiene Workbench para que los usuarios desarrolladores programen ahí en un entorno que ellos ya conocen, ¿no? Que sea familiar para ellos. Además, los usuarios pueden codificar en el lenguaje open source que ellos prefieran, ¿no? Ya sea Python o R, incluso SAS, ¿no? Independientemente si es código SAS de versión de 9.4 o código SAS versión de Vaya, ambos códigos se pueden ejecutar dentro de Workbench. Y como había mencionado, tenemos diferentes interfaces, entre ellas está Visual Studio Code, Jupyter Notebook y Jupyter Lab. Y además es una solución que está totalmente nativa en la nube, ¿sale? Ustedes pueden adquirirlo, instalarlo en la nube de Amazon Web Services. Próximamente va a estar disponible también en la nube de Azure. Y además, una característica muy especial de Workbench es que tiene un motor de cómputo súper eficiente que ayuda a los usuarios a autoaprovisionarse de los recursos que ellos necesiten de acuerdo a las necesidades de sus proyectos. ¿Vale? Sabemos que no todos los proyectos necesitan la misma capacidad de cómputo. A veces yo voy a necesitar ciertos recursos muy pequeños únicamente para hacer pruebas y a lo mejor al momento de ponerlo en producción yo necesito más recursos o mi proyecto cambia, ¿no? A lo mejor yo voy a hacer un proyecto de deep learning y los recursos son mayores, ¿no? A lo mejor necesito GPUs inclusive, entonces esos usuarios pueden autoaprovisionarse de los recursos que necesiten. Y además, pues es una plataforma muy segura porque está en la nube y además nos ayuda a llevar esa gobernabilidad de todos los proyectos en una misma plataforma. ¿tú cuáles dirías que son las capacidades clave de Vaya Workbench? ¿Por qué es una solución que resulta ser muy atractiva para el desarrollo sobre todo en analíticos, ¿correcto, Ari? Es correcto. Ujú. Sí, exactamente. Justo como mencionas, en el campo analítico, bueno, nos ayuda a cubrir todo el ciclo de vida analítico, ¿no? Desde la parte de la integración de datos, la preparación de nuestros datos y el modelado, ¿sale? Entonces pueden desarrollar todo el ciclo de vida analítico con código dentro de esas Vaya Workbench. Alguna de sus características principales puede ser que la implementación es mucho más rápida debido a que los usuarios pueden adquirirlo rápidamente en el marketplace de Azure, la instalación es mucho más rápida que otras soluciones y además pues la escalabilidad, ¿no? Como te había platicado anteriormente, que yo tenga esa opción de escalar el poder de cómputo que estoy utilizando, a lo mejor inicialmente yo voy a usar 4 cores, pero para otro proyecto yo necesito el doble, ¿no? 8 cores. Entonces los usuarios pueden fácilmente seleccionar el poder de cómputo que ellos requieran. Otra característica importante es la ejecución tanto de código SAS como de código open source dentro del mismo entorno. ¿Vale? Entonces ya no tienen que tener proyectos aislados o que un área se dedique a cierta parte del ciclo de vida analítico y otra parte al modelado, por ejemplo. Aquí pueden integrar todo el ciclo con código y con el lenguaje que ellos prefieran, ¿no? Otra característica es que vamos a poder crear múltiples workbenches dentro del mismo entorno, ¿vale? A lo mejor yo tengo
3 workbenches para diferentes proyectos e incluso si yo tengo un solo workbench, ese workbench yo lo puedo incrementar de tamaño, ¿no? Ese mismo, no es necesario que yo cree uno distinto. Ese mismo yo lo puedo modificar. Otra característica importante es el uso de APIs, ¿vale? Aquí ya vienen precargadas muchas de las librerías de Python y de R dentro de la plataforma y son las librerías más recientes, ¿vale? Entonces nos ahorramos también ese trabajo de instalación y si se requieren instalar librerías adicionales, el usuario lo puede hacer también. Pero entonces para los desarrolladores, pues digamos que podría ser muy similar a un IDE, eh, solamente que tiene muchísimo más funcionalidad. También te permite asignar qué recursos de cómputo quieres para producción. O sea, tú le dices cuánto poder de cómputo le quieres destinar al proyecto dependiendo de qué tan complejo sea el modelo de IA que estás desarrollando y qué tanto performance quieres que tenga, etcétera, ¿correcto? Exactamente, sí, sí, si yo necesito a lo mejor en un proyecto GPUs, puedo cambiar el poder de cómputo y desarrollar a lo mejor un proyecto de deep learning, ¿no? O de procesamiento de imágenes, a lo mejor. Y entonces puedes seleccionar entre un cierto número de GPUs y también CPUs o todo es con GPU. No, también CPUs. La idea También es CPUs. que Ujú. comiencen con CPUs, pero a partir de la necesidad de tu proyecto, pues tú lo vayas cambiando, ¿no? Y eso es simple y sencillamente hacer una cierta configuración en el ambiente, ¿correcto? No Sí, es, o es sea, correcto, es súper sencillo. Con una ventana, por ejemplo, la que estamos viendo del lado izquierdo, ahí ajá. nosotros seleccionamos el tamaño, ¿no? Ya van a venir ciertas configuraciones precargadas. Esas configuraciones, pues las asigna el usuario administrador la primera vez que se configura y ya los usuarios tienen acceso a esas configuraciones posteriormente. Areli, ¿y algún tipo de casos de uso que has visto que ya hayan sido utilizados aquí por los clientes de SaaS en América Latina? Pues, por ejemplo, algunos usuarios los están utilizando en telecomunicaciones para hacer temas, por ejemplo, de limpieza de datos con código SAS, pero ya tenían ciertos modelos hechos con open source, por ejemplo, en Python. Entonces, ellos pueden combinar ambos códigos para crear sus proyectos de acuerdo a los skills de los usuarios, ¿no? Que están desarrollando. Entonces tomas un dataset complejo, que a lo mejor ya tenía cierta estrategia de limpieza y de preprocesamiento de los datos y lo subes a Vaya Workbench para poder hacerlo mucho más flexible y a lo mejor dependiendo de las necesidades del proyecto hasta cambiar un poco la estrategia o cosas así, ¿correcto? Exactamente, es correcto. Pues muy bien, realmente, o sea, muy, muy poderosa el Workbench y además pues soporta diferentes ambientes, ¿no? Puedes trabajar con Python, puedes trabajar con R. Cuéntanos un poco también de esas capacidades para los desarrolladores. ¿Qué es lo que ofrece Vaya Workbench? Claro, aquí como estamos viendo en pantalla algunas ventajas adicionales, pues es que es un entorno más ligero y además es on demand, ¿no? Como habíamos mencionado, el usuario puede autoaprovisionarse de los recursos que él necesite de acuerdo a las necesidades que se vayan requiriendo. Y además tenemos las diferentes entornos de desarrollo integrado que el usuario puede seleccionar con qué entorno quiere trabajar, ¿no? A lo mejor yo ya tengo mucha experiencia programando en un Jupyter Notebook, entonces entro a Workbench y no me cambia la interfaz, ¿no? Yo ya voy a empezar a programar con una interfaz con la que yo ya estoy familiarizada. En cuanto a los lenguajes de programación, justo como mencionaste, usuarios pueden programar tanto en Python, en SAS, en R y pueden desarrollar cualquier tipo de modelo, ¿no? Pueden ser modelos de Machine Learning, de estadística, análisis de los datos, limpieza de datos, a lo mejor yo necesito ciertas librerías que no tengo disponibles en Python, pero que existen en SAS, entonces yo puedo incluso complementar
los modelos que yo estoy desarrollando en open source, ¿no? O a lo mejor poner a competir modelos SaaS contra modelos open source y seleccionar el modelo que me esté dando mejores resultados, ¿no? Independientemente de cuál sea el lenguaje. Entonces, como ves, se pueden tanto complementar como poner a competir también ambos lenguajes para ver cuál me arroja mejores resultados. Además, pues es una plataforma de alto rendimiento. Como te había mencionado, los usuarios ya tienen instaladas, preinstaladas todas las APIs de Python, las más comunes. Si hay alguna que no esté instalada, el usuario lo puede instalar, no hay ningún problema. Y también ya vienen precargados todos los procs de SAS. Entonces, no sé si tú estés familiarizado con alguna solución de SAS, pero si necesitabas algún proc para algún proyecto, no sé, a lo mejor de pronósticos, necesitas adquirir esa licencia, ¿no? Para tener acceso a esos procs. Entonces, con Workbench tú ya tienes acceso a muchos procs que ya están precargados en la plataforma para que comiences a programar con ellos. Muy bien. Eh, Otra de las cosas aquí que tú mencionaste por ahí al principio es que puedes hacerlo tanto para Machine Learning tradicional, o sea, más como para Ujú. modelos predictivos o de clasificación, y también puedes hacerlo para modelos de lenguaje, ¿correcto? Es correcto, Entonces, digamos que cumple con prácticamente una gama muy amplia, tanto de IA predictiva como de IA generativa. es correcto, sí. Muy bien. ¿Alguna cosa más que quieras agregar, Arely? Pues independientemente de lo que platicamos previamente, aquí tenemos como un resumen. Como ven, SAS Vaya Workbench es una plataforma tanto de código abierto como de código SAS. Es una plataforma mucho más flexible porque me permite programar en el lenguaje que yo requiera, ¿no? Incluso si yo necesito el lenguaje SQL, también podemos programar ahí en lenguaje SQL, e ir combinando a lo mejor los lenguajes, ¿no? Es una plataforma mucho más ligera, escalable, lo puedo yo incrementar o reducir de acuerdo a mis necesidades y además es más rentable porque los usuarios pueden comenzar un workbench cuando ellos comiencen a trabajar en un proyecto y lo terminan cuando ya no lo vayan a usar. Entonces esto nos ayuda también muchísimo a reducir costos en la nube. Muy bien. Arely, cuéntanos, si van a tener un evento de SaaS acerca de Vaya Workbench para que los que se estén interesados puedan asistir y conocer más sobre esta plataforma. Claro que sí, con mucho gusto, Ricardo. A ver, cuéntanos los detalles. Va a ser una serie que se llama Webinar Series, que va a consistir en 3 webinars. El primero es el que vamos a tener la siguiente semana, en donde vamos a estar aprendiendo qué es Asvaya Workbench, para qué tipo de usuarios está diseñado, cuáles son las principales ventajas, características para los usuarios y además vamos a ver una demostración de la plataforma, ¿no? Desde cómo integramos los datos, preparación de nuestros datos, hasta la parte de modelado para que ustedes vean en vivo cómo podemos utilizar Workbench. Después vamos a tener un segundo webinar en donde vamos a estar platicando las características principales de nuestra plataforma que se llama Sasvaya y de la nueva solución que les platicamos ahorita, Sasvaya Workbench, las características de ambas y además cómo se complementan, cómo pueden ustedes beneficiarse de ambas soluciones. Y por último vamos a tener un tercer webinar en donde vamos a platicar diferentes casos de uso con SAS Vaya Workbench y además algunas mejoras de la productividad. Entonces, se los recomiendo mucho, no se pierdan estos 3 webinars, denle seguimiento, van a estar muy interesantes, los esperamos. A ver, ¿nos puedes comentar, Arely, cuál es la fecha y hora del primer webinar? Y bueno, les vamos a poner en pantalla también la liga al registro para quienes estén interesados en participar. Claro que sí, el primer webinar va a ser el próximo miércoles 26 de marzo a las 10 de la mañana, hora de México. Ok, entonces esa les ponemos aquí la liga, se los vamos a poner en pantalla y se los vamos a poner en la descripción del video en YouTube o en las diferentes plataformas para que quien quiera le dé clic a la liga y pueda irse a registrar en este primer webinar y después participe en el segundo y en el tercero de Webinar Series de SAS. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Ahí te esperamos también.
Ah, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.